Todos creemos conocer nuestra galaxia, la Vía Láctea, ese espiral brillante de estrellas que hemos estudiado durante siglos, fotografiado desde nuestros telescopios más poderosos, cartografiado con precisión milimétrica. Pensamos que lo sabemos todo sobre ella, que hemos descifrado sus secretos, que comprendemos su estructura y su historia. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que todo lo que te han enseñado sobre nuestra galaxia es solo una fracción microscópica de la verdad? ¿Qué pasaría si te revelara que en los últimos años los científicos han detectado cosas allá arriba que no deberían existir? Fenómenos que desafían nuestras leyes físicas más fundamentales. Señales que sugieren que no estamos solos en absoluto. En el año 2023, el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico captó algo que dejó a los astrónomos sin palabras. Una señal electromagnética proveniente del centro galáctico con una regularidad tan perfecta, tan matemáticamente precisa, que parecía imposible que fuera natural. Los patrones se repetían cada 17.3 segundos exactos, sin variación alguna, durante semanas enteras. Los científicos verificaron y reverificaron los datos, buscando errores de calibración, interferencias terrestres, cualquier explicación lógica que pudiera dar sentido a lo que estaban viendo. Pero la señal permanecía allí, implacable, perfecta, imposible. La frecuencia en la que transmitía correspondía exactamente a 1.2 gigahercios, una banda del espectro electromagnético conocida como la línea del hidrógeno, considerada por los científicos como la frecuencia universal para la comunicación interestelar. No es una coincidencia que cualquier civilización avanzada elegiría exactamente esa frecuencia para enviar un mensaje. La pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta es quién está enviando ese mensaje y por qué ahora. Pero eso es solo el comienzo. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque lo que voy a revelarte a continuación cambiará tu percepción del cosmos para siempre. Si aún no te has suscrito al canal Vestigios Ocultos, este es el momento perfecto para hacerlo, porque lo que estás a punto de descubrir no lo encontrarás en ningún libro de texto ni en ningún documental convencional. Estamos hablando de información que ha sido deliberadamente mantenida fuera del alcance del público general. Descubrimientos tan perturbadores que los principales observatorios del mundo han decidido clasificarlos hasta nuevo aviso. En 2024, el telescopio espacial James Webb detectó algo en el espacio profundo que hizo que varios equipos de investigación detuvieran su trabajo inmediatamente. A 130.000 años luz de distancia, en la periferia de nuestra galaxia, encontraron un objeto que no encaja en ninguna categoría conocida. No es una estrella, no es un planeta, no es un agujero negro. Es una estructura geométrica perfecta, un dodecaedro flotando en el vacío del espacio, con bordes tan definidos que parecen cortados con precisión láser. El objeto mide aproximadamente 2.000 kilómetros de diámetro y refleja la luz de una manera que ningún cuerpo celestial natural podría hacerlo. Los análisis espectrales revelan que su superficie está compuesta por elementos que no deberían poder existir juntos bajo ninguna circunstancia conocida por la física moderna. Titanio combinado con elementos superpesados que solo existen durante fracciones de segundo en aceleradores de partículas terrestres, estables, permanentes, desafiando toda lógica científica. Los escépticos dirán que es un fenómeno natural que aún no comprendemos,
una formación cósmica extraña, pero explicable. Pero ¿cómo explicas que el objeto está orientado de tal manera que uno de sus vértices apunta directamente hacia nuestro sistema solar? ¿Cómo explicas que emite pulsos de luz ultravioleta cada 3 días terrestres exactos, como un faro cósmico diseñado para ser visto desde lejos? ¿Cómo explicas que cuando los científicos calcularon la trayectoria orbital de este objeto, descubrieron que no orbita el centro galáctico como debería hacerlo cualquier cuerpo celeste? Está completamente estacionario, suspendido en el espacio, como si algo lo mantuviera en su lugar, desafiando las leyes más básicas de la gravitación. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. En marzo de 2025, múltiples observatorios alrededor del mundo detectaron simultáneamente una ráfaga de ondas de radio proveniente de esa misma región del espacio. La ráfaga duró exactamente 3 minutos y contenía patrones numéricos que varios matemáticos han identificado como secuencias primas, números que solo son divisibles por sí mismos y por 1. Estas secuencias no son aleatorias, son la firma universal de inteligencia, la prueba matemática de que algo está intentando comunicarse. Los gobiernos han mantenido esta información clasificada. Las agencias espaciales han minimizado su importancia, pero los datos están ahí, innegables, esperando que alguien tenga el valor de enfrentarlos. Y esto es solo lo que sabemos. Imagina todo lo que aún no nos han contado, todo lo que permanece oculto en archivos clasificados y reuniones a puerta cerrada. Nuestra galaxia está despertando, revelando secretos que han permanecido ocultos durante milenios. Señales imposibles, estructuras que desafían la física, patrones que gritan inteligencia desde las profundidades del espacio. La pregunta ya no es si estamos solos. La pregunta es cuánto tiempo más podremos ignorar las respuestas que el universo nos está gritando. Hay objetos flotando en nuestra galaxia que no deberían poder existir. No estamos hablando de planetas o asteroides, ni siquiera de estrellas muertas o nebulosas exóticas. Estamos hablando de estructuras tan masivas, tan perfectamente geométricas, tan imposiblemente estables, que desafían cada ley de física que hemos establecido en los últimos 300 años. Objetos que los astrónomos han detectado, pero que se niegan a discutir abiertamente, porque admitir su existencia significaría reconocer que todo lo que sabemos sobre la formación del universo podría estar fundamentalmente equivocado. Estos gigantes silenciosos flotan en el vacío del espacio, observándonos, esperando, guardando secretos que la humanidad aún no está lista para comprender. En 2019, un equipo de astrónomos de la Universidad de Yale detectó algo orbitando la estrella Kik 862852, también conocida como la estrella de Tabi. Lo que encontraron los dejó completamente desconcertados. La estrella experimentaba caídas de luminosidad tan drásticas y erráticas que ningún fenómeno natural conocido podía explicarlas. Durante semanas, la luz de la estrella disminuía hasta un 22%, algo que requeriría un objeto del tamaño de medio planeta pasando frente a ella. Pero aquí está el problema. Los patrones de oscurecimiento no eran periódicos. No seguían ningún ciclo orbital predecible. Aparecían y desaparecían sin ningún patrón discernible, como si algo estuviera moviéndose deliberadamente frente a la estrella, bloqueando su luz de manera intencional y controlada. Los científicos propusieron todas las explicaciones posibles.
Quizás era una nube de cometas, dijeron, o polvo cósmico acumulándose de manera inusual. Tal vez era un planeta en proceso de desintegración, liberando escombros masivos en su órbita. Pero ninguna de estas teorías podía explicar la magnitud ni los patrones específicos del oscurecimiento. Entonces, un astrónomo llamado Jason Wright, de Penn State University, sugirió algo que causó controversia inmediata. Propuso que los patrones podrían ser consistentes con una megaestructura artificial, específicamente una esfera de Dyson, una construcción hipotética que una civilización avanzada podría construir alrededor de su estrella para capturar toda su energía. La comunidad científica se apresuró a rechazar la idea, no porque fuera imposible, sino porque las implicaciones eran demasiado perturbadoras para considerarlas seriamente. Pero la estrella de Tabi no está sola. A lo largo de los últimos 5 años, hemos detectado al menos 17 estrellas más exhibiendo comportamientos similares. Estrellas que se oscurecen de maneras que desafían toda explicación natural, que muestran patrones de bloqueo de luz tan complejos que parecen diseñados. Una de ellas, catalogada como EPIC 200, guardando 18117, muestra fluctuaciones de luminosidad que siguen secuencias matemáticas reconocibles, patrones que se repiten en ciclos de exactamente 953 días terrestres. No hay ningún proceso natural conocido que pueda crear tal precisión. Es como si alguien estuviera enviando un mensaje codificado en la luz de estas estrellas, esperando que una civilización suficientemente avanzada pudiera descifrarlo. Y luego está el objeto detectado en 2022 por el Observatorio ALMA en Chile. Un anillo masivo de material orbitando una estrella joven a 450 años luz de distancia. El anillo tiene un diámetro de aproximadamente 100 unidades astronómicas, más grande que todo nuestro sistema solar. Lo extraordinario no es solo su tamaño, sino su estructura perfectamente simétrica y la presencia de huecos equidistantes en el material, como si algo hubiera excavado canales precisos a través del disco. Los astrónomos esperaban ver un disco de acreción caótico, irregular, lleno de grumos y variaciones aleatorias, como vemos en todas las estrellas jóvenes. En cambio, encontraron una estructura tan ordenada, tan geométricamente perfecta, que parece haber sido diseñada con propósito específico. Los análisis espectrales del material en estos huecos revelan algo aún más perturbador. El polvo y gas que debería estar llenando esos espacios simplemente ha desaparecido. No fue dispersado por vientos estelares ni atraído hacia la estrella. Simplemente no está ahí, como si algo lo hubiera consumido o recolectado sistemáticamente. Algunos teóricos han sugerido que podríamos estar observando el equivalente cósmico de minería a escala industrial, una civilización extrayendo materiales de un disco protoplanetario para construir algo inimaginable. Los escépticos insisten en que debe haber una explicación natural, que aún no hemos descubierto, pero después de años de estudio, esa explicación sigue siendo esquiva. Lo más inquietante de todo es que estos objetos no están distribuidos aleatoriamente por la galaxia. Cuando los astrónomos trazaron sus ubicaciones en un mapa galáctico, descubrieron algo que los hizo detenerse en seco. Las estructuras forman un patrón, una espiral que se extiende desde el núcleo galáctico hacia los brazos exteriores. La distribución es demasiado uniforme, demasiado precisa para ser coincidencia.
Es como si alguien hubiera colocado estas megaestructuras estratégicamente a lo largo de la galaxia, marcadores cósmicos, señalando algo que aún no podemos ver. Y lo más aterrador es que nuevas estructuras siguen apareciendo, detectadas año tras año, expandiendo el patrón hacia regiones del espacio que aún no hemos explorado completamente. Estos gigantes silenciosos siguen ahí, flotando en la oscuridad del espacio, desafiando nuestras leyes, burlándose de nuestra comprensión limitada del cosmos. No hacen ruido, no envían señales obvias, simplemente existen en toda su imposibilidad. Y cada vez que apuntamos nuestros telescopios hacia ellos, cada vez que analizamos sus patrones y estructuras, nos enfrentamos a la misma pregunta aterradora. ¿Quién los construyó? ¿Por qué están ahí? ¿Y qué están esperando en el silencio del vacío cósmico? Imagina que descubres que tu casa se está moviendo, no solo moviéndose, sino siendo arrastrada a una velocidad de más de 2 millones de kilómetros por hora hacia algo que no puedes ver. Ahora multiplica tu casa por 300.000 millones de estrellas. Esa es nuestra galaxia. Y no estamos solos en este viaje aterrador. Otras 100.000 galaxias están siendo arrastradas junto con nosotros hacia el mismo punto invisible del espacio. Los científicos lo llaman el Gran Atractor, pero ese nombre elegante oculta una verdad mucho más oscura. Hay algo allá afuera, escondido detrás de nubes de polvo cósmico y miles de estrellas, algo tan masivo que está devorando literalmente una porción entera del universo. Y nosotros estamos cayendo directamente hacia él sin poder hacer absolutamente nada para detenerlo. El descubrimiento del Gran Atractor ocurrió por accidente en 1976, cuando los astrónomos notaron algo extraño en el movimiento de las galaxias. Todas las galaxias deberían estar alejándose de nosotros debido a la expansión del universo. Eso es lo que la teoría del Big Bang predice y lo que hemos observado consistentemente. Pero cuando los científicos midieron con precisión el movimiento de nuestra galaxia y las galaxias vecinas, encontraron algo completamente inesperado. Nos estábamos moviendo en una dirección específica a una velocidad que no podía ser explicada solo por la expansión cósmica. Algo estaba tirando de nosotros con una fuerza gravitacional tan inmensa que estaba superando la propia expansión del universo en nuestra región del espacio. Los astrónomos apuntaron sus telescopios hacia la región del espacio de donde provenía esta atracción gravitacional. Lo que encontraron, o mejor dicho, lo que no encontraron, los dejó completamente desconcertados. La zona del espacio hacia donde nos estamos moviendo está oscurecida por el plano galáctico, una densa región de polvo y gas que bloquea casi completamente nuestra visión. Es como intentar ver a través de una pared de niebla impenetrable, pero usando radiotelescopios y detectores de rayos X que pueden penetrar parcialmente esta cortina cósmica, los científicos han logrado vislumbrar fragmentos de lo que acecha allí. Y lo que han visto desafía toda comprensión, una concentración de masa tan densa que crea distorsiones gravitacionales visibles en el tejido mismo del espacio-tiempo. Las estimaciones sugieren que el Gran Atractor tiene una masa equivalente a decenas de miles de galaxias como la nuestra, todas concentradas en una región relativamente pequeña del espacio. Pero aquí está lo verdaderamente aterrador. Los cálculos no cuadran. Incluso con esa masa monumental, la fuerza gravitacional que estamos experimentando es demasiado intensa. Debería haber aún más masa de la que podemos detectar, masa invisible
que no emite luz ni radiación de ningún tipo. Los científicos llaman a esto materia oscura, pero ese es solo otro nombre elegante para admitir que no tienen idea de qué es realmente. Podría ser materia exótica que no interactúa con la luz. Podría ser agujeros negros primordiales formados en los primeros segundos después del Big Bang. O podría ser algo completamente fuera de nuestra comprensión actual de la física. Pero la historia se vuelve aún más inquietante. En 2005, los astrónomos descubrieron que el gran atractor no es el destino final. Hay algo más grande todavía, algo que está atrayendo al propio gran atractor. Lo llaman el supercúmulo de Shapley, una concentración de galaxias tan masiva que hace que el gran atractor parezca insignificante en comparación. Esta estructura contiene más de 8.000 galaxias y tiene una masa equivalente a más de 10 millones de galaxias como la Vía Láctea. Estamos siendo arrastrados no hacia uno, sino hacia dos monstruos gravitacionales, uno detrás del otro, como muñecas rusas cósmicas de destrucción inevitable. Lo que mantiene despiertos a los astrofísicos por la noche es la pregunta de qué sucederá cuando finalmente lleguemos allí. Los modelos computacionales predicen varios escenarios, ninguno de ellos particularmente alentador. En el mejor de los casos, nuestra galaxia será absorbida en un supercúmulo masivo, fusionándose con miles de otras galaxias en un proceso caótico que durará miles de millones de años. Las colisiones galácticas resultantes desencadenarán explosiones masivas de formación estelar, pero también destruirán innumerables sistemas solares en el proceso. En el peor de los casos, podríamos ser desgarrados por fuerzas de marea gravitacionales antes de llegar siquiera cerca, nuestras estrellas arrancadas y dispersadas como polvo cósmico en el vacío. Y aquí está la parte que realmente te hará cuestionar todo. Estamos viajando hacia esta región del espacio a más de 600 kilómetros por segundo. A esa velocidad recorreremos la distancia en aproximadamente 150 millones de años. Puede parecer mucho tiempo, pero en términos cósmicos es un parpadeo. Y durante todo ese tiempo estaremos acelerando, ganando velocidad a medida que la atracción gravitacional se hace más fuerte. No hay frenos en el espacio, no hay manera de cambiar de rumbo. Nuestra galaxia, nuestro Sol, nuestro planeta, todo lo que conocemos está en una trayectoria de colisión inevitable con algo que apenas podemos ver y mucho menos comprender. Lo más perturbador de todo es que el gran atractor podría no ser único. Los astrónomos han detectado anomalías gravitacionales similares en otras regiones del universo, observable, estructuras masivas ocultas que están arrastrando cúmulos enteros de galaxias hacia destinos desconocidos. Es como si el universo estuviera organizado por fuerzas invisibles que operan en escalas tan vastas que desafían nuestra capacidad de comprensión. Y nosotros, diminutos observadores, en un planeta insignificante, solo podemos mirar impotentes mientras somos arrastrados hacia el abismo cósmico, preguntándonos qué nos espera en las profundidades de esa oscuridad que se aproxima inexorablemente. Hay cosas en nuestra galaxia que murieron hace millones de años, pero se niegan a permanecer muertas. Estrellas que colapsaron, explotaron y dejaron de existir según todas las leyes conocidas de la astrofísica, pero que siguen emitiendo luz y radiación como si nada hubiera pasado. Planetas que fueron expulsados de sus sistemas solares hace eones, condenados a vagar eternamente
en la oscuridad absoluta del espacio intergaláctico, sin sol que los ilumine, sin calor que los sustente. Objetos celestiales que pulsan con regularidad mecánica, enviando señales tan precisas que parecen construidos por ingenieros cósmicos en lugar de formados por procesos naturales. Bienvenidos al cementerio galáctico, donde la muerte no es el final, sino apenas el comienzo de algo mucho más extraño y aterrador. En 2017, el telescopio espacial Chandra detectó algo que dejó a los astrofísicos completamente perplejos. Una supernova que había explotado en el año 1286, registrada por astrónomos chinos y árabes de la época, seguía brillando con intensidad constante más de 700 años después. Las supernovas normales alcanzan su máximo brillo en días o semanas y luego se desvanecen gradualmente durante meses o años. Esta estrella zombi, sin embargo, mantenía una luminosidad estable que desafiaba toda explicación física conocida. Los científicos revisaron los datos una y otra vez, buscando errores instrumentales, pero las lecturas eran inequívocas. Algo en el núcleo de esa estrella muerta seguía generando cantidades masivas de energía, alimentando un brillo fantasmal que no debería existir. Los análisis espectrales revelaron algo aún más perturbador. La luz proveniente de esta estrella zombi contenía líneas de elementos que no deberían estar presentes en una supernova. Elementos pesados como el oro y el platino aparecían en concentraciones imposibles, como si algo estuviera sintetizando activamente estos materiales en el interior del cadáver estelar. Una teoría propuesta sugiere que el núcleo colapsado de la estrella podría haber formado un objeto exótico llamado estrella de quarks, una forma de materia tan densa y extraña que las leyes normales de la física dejan de aplicarse. Otra teoría más inquietante plantea que podríamos estar observando una tecnología avanzada, algo que una civilización extraterrestre dejó funcionando dentro del cadáver de una estrella muerta, utilizándola como fuente de energía o como faro cósmico. Pero las estrellas zombis son solo el comienzo. Flotando en los espacios vacíos entre las galaxias, hay billones de planetas huérfanos, mundos que fueron arrancados de sus sistemas solares por encuentros gravitacionales violentos. Estos planetas fantasma vagan en la oscuridad absoluta, sin luz solar, sin calor estelar, con temperaturas que rondan apenas unos grados por encima del cero absoluto. Durante décadas, los astrónomos asumieron que estos mundos estaban muertos, congelados en estasis perpetua. Pero en 2021, el telescopio espacial James Webb detectó algo que cambió completamente esa suposición. Algunos de estos planetas errantes emiten radiación infrarroja. Están generando su propio calor interno a través de procesos que aún no comprendemos completamente. Los estudios más recientes sugieren que estos planetas fantasma podrían tener océanos líquidos bajo gruesas capas de hielo, mantenidos calientes por la desintegración radiactiva en sus núcleos o por fuerzas de marea generadas por lunas masivas. Y donde hay agua líquida, la posibilidad de vida no puede descartarse. Imagina ecosistemas completos evolucionando en la oscuridad total, criaturas que nunca han visto una estrella, civilizaciones enteras que no tienen concepto de luz solar o cielos estrellados. Estas formas de vida, si existen, habrían desarrollado sentidos completamente diferentes, adaptados a un universo de oscuridad perpetua. Y lo más inquietante es que no tendríamos manera de detectarlas hasta que literalmente chocáramos con uno de estos mundos fantasma
vagando en la negrura del espacio. Y luego están los púlsares, cadáveres estelares que giran a velocidades alucinantes, emitiendo haces de radiación con precisión de reloj atómico. En 1967, cuando Jocelyn Bell detectó las primeras señales pulsantes provenientes del espacio, el equipo de investigación las llamó inicialmente LGM-1 por Little Green Men, hombrecitos verdes. Las señales eran tan regulares, tan perfectamente espaciadas, que parecían artificiales. Ahora sabemos que los púlsares son estrellas de neutrones rotando a velocidades increíbles, pero algunos de ellos muestran comportamientos que siguen desconcertando a los científicos. Hay púlsares que cambian su velocidad de rotación sin razón aparente, como si algo los estuviera frenando o acelerando deliberadamente. El púlsar PSRJ 1748-26 AD muestra irregularidades en su rotación que han llevado a algunos astrofísicos a proponer que podría estar orbitado por planetas con civilizaciones avanzadas que están extrayendo energía de él. La idea suena a ciencia ficción, pero los números son inquietantes. Las anomalías en la rotación del púlsar corresponden exactamente a las perturbaciones gravitacionales que causarían estructuras artificiales masivas en órbita. Otros científicos sugieren explicaciones más convencionales, como terremotos estelares o cambios en el campo magnético, pero ninguna de estas teorías puede explicar completamente los patrones observados. Lo más perturbador de todos estos objetos zombies es que siguen aumentando en número. Cada año descubrimos más estrellas que se niegan a morir, más planetas errantes vagando en la oscuridad, más púlsares comportándose de maneras inexplicables. Es como si el universo estuviera lleno de muertos vivientes cósmicos, objetos que existen en un estado intermedio entre la vida y la muerte, desafiando nuestras categorías y comprensión. Y la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta es si estos objetos están realmente muertos o si simplemente han evolucionado hacia formas de existencia que nuestra ciencia aún no puede reconocer ni comprender. En el corazón de nuestra galaxia acecha un monstruo, un agujero negro supermasivo, con una masa equivalente a millones de soles, comprimida en un espacio más pequeño que nuestro sistema solar. Durante décadas, Sagitario A Estrella permaneció relativamente tranquilo, dormido en el centro galáctico, como un dragón ancestral descansando en su guarida. Los astrónomos lo estudiaban, lo fotografiaban, lo monitoreaban constantemente, pero siempre desde una distancia segura, siempre con la certeza de que este gigante dormido permanecería inactivo. Pero en 2019 algo cambió. El monstruo comenzó a despertar, y lo que los científicos están observando ahora los tiene absolutamente aterrorizados. El 13 de mayo de 2019, el telescopio Keck en Hawái capturó algo sin precedentes. Sagitario. A Estrella experimentó un estallido de brillo tan intenso que fue 75 veces más brillante de lo normal. Durante 2 horas completas, el agujero negro en el centro de nuestra galaxia brilló con una intensidad que dejó a los astrónomos sin palabras. No fue un evento aislado. En los meses siguientes, el agujero negro continuó mostrando erupciones irregulares de radiación, como si algo lo hubiera perturbado después de millones de años de relativa calma. Los científicos revisaron décadas de datos históricos, buscando patrones similares, y no encontraron nada comparable. Lo que sea que esté causando esta actividad inusual comenzó recientemente, y nadie tiene una explicación satisfactoria de por qué está sucediendo ahora. Las teorías abundan,
pero ninguna es reconfortante. Algunos astrofísicos sugieren que una estrella masiva pudo haber sido desgarrada por las fuerzas de marea del agujero negro, un evento conocido como disrupción de marea estelar. Cuando esto ocurre, la estrella es literalmente despedazada y sus restos son devorados por el agujero negro en un frenesí de actividad que genera cantidades masivas de radiación. Pero los cálculos no cuadran completamente. La cantidad de energía liberada sugiere que algo más grande que una sola estrella está siendo consumido. Otros científicos proponen que podría ser una nube masiva de gas y polvo cayendo en el horizonte de eventos, pero las observaciones muestran que no hay suficiente material visible en las cercanías para explicar la intensidad de las erupciones. Lo verdaderamente aterrador es que Sagitario A estrella no está solo en este despertar repentino. A lo largo de los últimos 5 años, los astrónomos han detectado actividad inusual en agujeros negros supermasivos en galaxias cercanas que habían estado dormidos durante millones de años. En 2022, el agujero negro en el centro de la galaxia NGC 1068, a solo 250 millones de años luz de distancia, súbitamente comenzó a emitir chorros masivos de partículas a velocidades cercanas a la de la luz. Estos chorros se extienden por miles de años luz en el espacio intergaláctico, vaporizando cualquier cosa a su paso. La galaxia NGC 1068 había sido clasificada como inactiva durante décadas, su agujero negro central supuestamente en un estado de hibernación profunda. Y entonces, sin advertencia previa, despertó con una violencia que desafía toda predicción. Los modelos computacionales que los astrofísicos han desarrollado para predecir el comportamiento de agujeros negros están fallando espectacularmente. Las ecuaciones que funcionaron durante décadas para explicar la actividad de estos objetos ya no coinciden con las observaciones. Es como si los agujeros negros hubieran cambiado las reglas del juego, operando bajo principios que aún no comprendemos. Algunos físicos teóricos están comenzando a sugerir que podríamos estar observando evidencia de nueva física, fenómenos que ocurren en las condiciones extremas cerca del horizonte de eventos que nuestras teorías actuales no pueden describir. Otros proponen algo aún más inquietante, que los agujeros negros podrían estar interconectados de maneras que no habíamos imaginado, comunicándose o sincronizándose a través de mecanismos cuánticos que operan a escala galáctica. En 2023, el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser detectó algo que hizo que varios equipos de investigación detuvieran todo lo demás que estaban haciendo. Ondas gravitacionales con un patrón que no coincidía con ninguna colisión de agujeros negros, predicha por la teoría. Las ondulaciones en el espacio-tiempo sugerían que 2 agujeros negros supermasivos, cada uno con masas de miles de millones de soles, estaban orbitándose mutuamente en algún lugar del universo observable. Pero aquí está el problema. Agujeros negros de ese tamaño no deberían poder acercarse lo suficiente para fusionarse sin antes expulsar toda la materia y energía circundante. Las señales detectadas sugerían que estos gigantes estaban en una danza mortal, acercándose en espiral hacia una colisión inevitable que liberaría más energía que todas las estrellas de 100 galaxias brillando simultáneamente. Lo que mantiene despiertos a los científicos es la pregunta de qué desencadenó este despertar simultáneo de agujeros negros a través de la galaxia y más allá.
No puede ser coincidencia que múltiples agujeros negros, separados por millones o miles de millones de años luz, comiencen a mostrar actividad inusual en el mismo período cósmico. Tiene que haber un mecanismo, un evento o proceso que los está activando de alguna manera. Algunos teóricos han propuesto la posibilidad aterradora de que estemos viviendo en una época de transición cósmica, un momento en la historia del universo donde las condiciones están cambiando de maneras fundamentales. Otros sugieren que podríamos estar observando los efectos de algo que ocurrió hace miles de millones de años, ondas de algún evento cataclísmico primordial que finalmente están alcanzando nuestra región del espacio-tiempo. Y mientras tanto, Sagitario A, estrella, continúa su actividad errática, pulsando y brillando en el corazón de nuestra galaxia. Estamos a solo 26.000 años luz de distancia de este monstruo despierto, lo suficientemente cerca para que cualquier erupción masiva podría tener consecuencias para nuestro vecindario galáctico. Los astrónomos continúan monitoreando cada parpadeo, cada destello, buscando patrones que puedan predecir qué vendrá después. Pero por ahora, todo lo que podemos hacer es observar y esperar, mientras el dragón en el centro de nuestra galaxia abre lentamente sus ojos después de un sueño de millones de años. Aquí hay algo que te quitará el sueño esta noche. Todo lo que puedes ver, tocar, medir o detectar, cada átomo en tu cuerpo, cada estrella en el cielo, cada planeta, cada galaxia visible, todo eso constituye apenas el 5% del universo. El otro 95% es completamente invisible. No interactúa con la luz de ninguna manera conocida. No podemos tocarlo ni detectarlo directamente. Y sin embargo, ese 95% invisible es lo que realmente controla el universo, dictando el movimiento de las galaxias, la formación de las estructuras cósmicas, incluso el destino final de todo lo que existe. Los científicos lo llaman materia oscura y energía oscura, pero esos nombres elegantes solo disfrazan el hecho aterrorizante de que no tenemos absolutamente ninguna idea de qué es realmente. El descubrimiento de la materia oscura comenzó con una observación perturbadora en 1933. El astrónomo suizo Fritz Zwicky estaba estudiando el cúmulo de Coma, un grupo de más de 1.000 galaxias a 320 millones de años luz de distancia. Cuando calculó la masa total del cúmulo, basándose en las galaxias visibles, y luego midió las velocidades a las que esas galaxias se movían, los números simplemente no cuadraban. Las galaxias se movían tan rápido que deberían haberse dispersado hace millones de años, arrojadas al espacio intergaláctico por la fuerza centrífuga de sus propias órbitas. Pero allí estaban, mantenidas juntas por una fuerza gravitacional que requería 400 veces más masa de la que podía verse. Zwicky propuso que debía haber materia invisible manteniendo el cúmulo unido, pero la comunidad científica ignoró su idea durante décadas, considerándola demasiado radical para tomarse en serio. No fue hasta los años 70 que la astrónoma Vera Rubin proporcionó evidencia irrefutable de que Zwicky tenía razón. Rubin estudió las curvas de rotación de galaxias espirales, midiendo qué tan rápido giraban las estrellas a diferentes distancias del centro galáctico. Según las leyes de Newton, las estrellas en los bordes exteriores de una galaxia deberían moverse más lentamente que las del centro, exactamente como los planetas exteriores de nuestro sistema solar orbitan más lentamente que los interiores.
Pero lo que Rubin descubrió la dejó atónita. Las estrellas en los bordes exteriores se movían a la misma velocidad que las del centro, desafiando completamente las predicciones de la gravedad newtoniana. La única explicación posible era que las galaxias estaban envueltas en halos masivos de materia invisible, materia que no emitía luz, pero ejercía atracción gravitacional sobre todo lo demás. Desde entonces, los científicos han detectado los efectos de la materia oscura en todas partes del universo observable. Cuando la luz de galaxias distantes pasa cerca de cúmulos masivos de galaxias, se curva y distorsiona debido al efecto del lente gravitacional, exactamente como Einstein predijo. Pero la cantidad de curvatura observada requiere mucha más masa que la que podemos ver en forma de estrellas y gas. Las simulaciones por computadora de la formación de galaxias solo funcionan si incluyes enormes cantidades de materia oscura en las ecuaciones. Sin ella, las galaxias simplemente no se formarían de la manera que observamos. La materia oscura es el andamiaje invisible sobre el cual se construyó todo el universo visible, el esqueleto oculto que mantiene unida la realidad tal como la conocemos. Pero aquí está lo verdaderamente inquietante. A pesar de décadas de búsqueda intensiva, nadie ha detectado directamente una sola partícula de materia oscura. Los físicos han construido detectores masivos, enterrados profundamente bajo tierra, para aislarlos de la radiación cósmica, esperando capturar una partícula de materia oscura, chocando con átomos normales. Hasta ahora, nada. Han buscado señales de materia oscura, aniquilándose en el centro galáctico, produciendo rayos gamma detectables. Resultados ambiguos en el mejor de los casos. Han utilizado el gran colisionador de hadrones para intentar crear materia oscura en el laboratorio, chocando protones a velocidades cercanas a la luz. Sin éxito concluyente. Es como si la materia oscura supiera que la estamos buscando y se estuviera escondiendo deliberadamente de nuestros detectores. Algunos físicos teóricos están comenzando a proponer ideas aún más radicales. ¿Qué tal si la materia oscura no es materia en absoluto, sino evidencia de dimensiones adicionales del espacio-tiempo que no podemos percibir directamente? En teorías de cuerdas y supergravedad, el universo podría tener hasta 11 dimensiones, y la gravedad podría estar filtrándose desde estas dimensiones ocultas hacia nuestro espacio tridimensional familiar. Lo que interpretamos como materia oscura podría ser simplemente la influencia gravitacional de objetos existiendo en estas dimensiones paralelas. Otros científicos sugieren que tal vez nuestras leyes de gravedad están equivocadas, que necesitamos una nueva teoría que reemplace a la relatividad general de Einstein para explicar lo que estamos observando. Pero la explicación más perturbadora de todas viene de un pequeño grupo de físicos que proponen que la materia oscura podría ser inteligente, que podría ser una forma de vida o tecnología operando en escalas que apenas podemos imaginar, invisible para nosotros porque existe en estados de materia completamente ajenos a nuestra experiencia. Esta idea suena a ciencia ficción absoluta, pero los números son inquietantes. La distribución de materia oscura en el universo no es completamente aleatoria. Muestra patrones y estructuras que algunos investigadores han descrito como demasiado organizados para ser puramente naturales. Hay filamentos de materia oscura conectando cúmulos de galaxias en una red cósmica que se parece sospechosamente a redes neuronales o sistemas de comunicación.
Y mientras tanto, la materia oscura continúa ejerciendo su influencia invisible sobre todo lo que existe. Está pasando a través de tu cuerpo, en este preciso momento, miles de millones de partículas atravesándote cada segundo sin que sientas nada. Está dictando el movimiento de nuestro Sol alrededor del centro galáctico, guiando el destino de nuestra galaxia en su viaje a través del cosmos. Y nosotros, construidos de materia ordinaria, apenas podemos vislumbrar su existencia a través de sus efectos gravitacionales. Vivimos en un universo dominado por algo que no podemos ver, tocar ni comprender, como prisioneros en una celda cuyas paredes son completamente invisibles, pero absolutamente reales. Por encima y por debajo del plano de nuestra galaxia, extendiéndose por 50.000 años luz en cada dirección, hay dos burbujas gigantescas de energía gamma que no deberían existir. Durante décadas estuvieron ahí, invisibles para nosotros, ocultas por el resplandor de la propia galaxia, hasta que en 2010 el telescopio espacial Fermi finalmente las detectó, y lo que los científicos vieron los dejó completamente desconcertados. Estas estructuras masivas, ahora conocidas como las burbujas de Fermi, son evidencia de una explosión tan cataclísmica que ocurrió en el núcleo de nuestra galaxia, que literalmente arrancó millones de toneladas de materia y la disparó hacia el espacio intergaláctico a velocidades cercanas a la de la luz. Y lo más aterrador es que nadie sabe con certeza qué causó esta explosión, cuándo podría volver a ocurrir, o si ya estamos en la cuenta regresiva hacia la próxima detonación. Las burbujas de Fermi son estructuras de una escala casi incomprensible. Si pudieras verlas desde la Tierra a simple vista, cada burbuja cubriría una porción del cielo equivalente a 1000 lunas llenas. Emiten rayos gamma, la forma más energética de radiación electromagnética, con intensidades que sugieren procesos físicos extremos operando a escalas galácticas. Los bordes de las burbujas son sorprendentemente definidos, como si algo hubiera cortado con precisión a través del medio interestelar, creando fronteras nítidas entre el material expulsado y el gas circundante. Esta definición sugiere que la explosión que las creó no fue un evento gradual, sino una detonación repentina y violenta que ocurrió en un periodo relativamente corto en términos cósmicos. Los científicos han propuesto varias teorías para explicar el origen de estas burbujas masivas, pero ninguna es completamente satisfactoria. La hipótesis más aceptada sugiere que hace aproximadamente 6 a 9 millones de años, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia experimentó un episodio de alimentación frenética. Durante este evento, cantidades masivas de gas y estrellas cayeron en el horizonte de eventos, liberando cantidades monumentales de energía en forma de chorros relativistas que perforaron el disco galáctico y crearon estas burbujas gigantescas. Pero los cálculos muestran que se necesitaría una cantidad de materia equivalente a cientos de miles de estrellas del tamaño del Sol para generar suficiente energía para crear estructuras de esta magnitud. ¿De dónde vino toda esa materia y por qué el agujero negro súbitamente comenzó a devorarla? Son preguntas que permanecen sin respuesta. Una teoría alternativa propone algo aún más inquietante. En lugar de una explosión gradual del agujero negro central, algunos astrofísicos sugieren que las burbujas de Fermi podrían ser el resultado de una explosión de formación estelar masiva en el núcleo galáctico. Imagina millones de estrellas masivas formándose simultáneamente
en una región relativamente pequeña del espacio, viviendo sus vidas cortas y violentas, y luego explotando como supernovas en una cascada apocalíptica de detonaciones estelares. La energía combinada de estas explosiones podría haber sido suficiente para soplar millones de años luz cúbicos de gas fuera del plano galáctico, creando las burbujas que observamos hoy. Pero esta teoría tiene sus propios problemas. Requiere condiciones tan específicas y extremas que es difícil imaginar cómo podrían haberse dado naturalmente. Lo que realmente mantiene despiertos a los astrofísicos es la pregunta de qué efectos tuvo esta explosión en nuestra región de la galaxia. Hace 6 millones de años, nuestros ancestros homínidos acababan de comenzar a caminar erguidos en las llanuras africanas. Si la explosión fue lo suficientemente energética, los rayos gamma y rayos cósmicos emitidos podrían haber alcanzado la Tierra, bombardeando nuestra atmósfera con radiación de alta energía. Algunos científicos han especulado que esto podría haber causado extinciones masivas, mutaciones genéticas aceleradas o cambios climáticos drásticos. Hay evidencia geológica de un evento de extinción menor aproximadamente en ese período, pero establecer una conexión directa con las burbujas de Fermi es extremadamente difícil debido a las incertidumbres en la datación exacta de la explosión. Pero la pregunta más aterradora de todas es si podría volver a ocurrir. Los modelos computacionales sugieren que el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia podría experimentar estos episodios de actividad violenta de manera periódica, tal vez cada 10 a 20 millones de años. Si estamos en un ciclo, y el último evento fue hace 6 a 9 millones de años, eso significa que podríamos estar aproximadamente a mitad de camino hacia la próxima explosión. Y considerando que el agujero negro ha estado mostrando actividad inusual en los últimos años, como discutimos en capítulos anteriores, algunos científicos se preguntan en voz baja si estamos viendo los primeros signos de que el ciclo está comenzando nuevamente. Las observaciones más recientes han revelado detalles adicionales que hacen la historia aún más compleja. En 2022, astrónomos detectaron filamentos de gas dentro de las burbujas de Fermi que parecen estar fluyendo de regreso hacia el plano galáctico, como si la explosión original estuviera siendo parcialmente revertida por la gravedad de la galaxia. Estos flujos de retorno podrían eventualmente caer de vuelta al núcleo galáctico, alimentando al agujero negro y potencialmente disparando otro ciclo de actividad violenta. Es como ver una bomba de tiempo cósmica recargándose lentamente, preparándose para su próxima detonación. Y mientras tanto, las burbujas de Fermi continúan expandiéndose lentamente hacia el espacio intergaláctico, llevando consigo la evidencia de la violencia que ocurrió en el corazón de nuestra galaxia millones de años antes de que los humanos existieran. Son monumentos cósmicos a fuerzas que apenas comprendemos, recordatorios de que nuestra galaxia no es el lugar pacífico y estable que a menudo imaginamos. Es un entorno dinámico y potencialmente peligroso, capaz de explosiones tan masivas que pueden afectar miles de años luz de espacio circundante. Y nosotros, viviendo en un pequeño rincón de este cosmos violento, solo podemos observar y preguntarnos cuándo llegará el próximo estallido y si estaremos lo suficientemente lejos para sobrevivirlo. Hay una galaxia moviéndose directamente hacia nosotros. No es una amenaza distante en algún futuro lejano e imaginable, es real, medible
y absolutamente inevitable. La galaxia de Andrómeda, nuestro vecino galáctico más cercano, se precipita hacia la Vía Láctea a una velocidad de 300 kilómetros por segundo. Eso es más de 1.000.000 de kilómetros por hora, una velocidad tan alucinante que recorre la distancia entre la Tierra y la Luna en apenas 80 minutos. En 1.000.000.000 de años, estas dos galaxias chocarán en una colisión tan violenta y caótica que transformará completamente la estructura de ambas, fusionándolas en una nueva galaxia que los astrónomos ya han bautizado como Lactómeda o Milkdrómeda. Y aunque 1.000.000.000 de años puede parecer tiempo suficiente para no preocuparse, los efectos gravitacionales de esta colisión inevitable ya han comenzado. Andrómeda es una bestia cósmica. Contiene aproximadamente 1.000.000.000 de estrellas, más del doble que nuestra Vía Láctea, y su diámetro se extiende por 220.000 años luz. Es la galaxia más grande de nuestro grupo local, un conjunto de más de 50 galaxias unidas gravitacionalmente, y ejerce una atracción gravitacional tan masiva que está arrastrando literalmente todo en nuestra vecindad cósmica hacia ella. Las mediciones precisas realizadas con el telescopio espacial Hubble han confirmado que la colisión no puede evitarse. Las trayectorias de ambas galaxias están fijadas por las inexorables leyes de la gravedad. No hay manera de desviarlas, no hay frenos en el espacio, no hay escape de este destino cósmico. Las simulaciones por computadora de la colisión son simultáneamente hermosas y aterradoras. Los astrofísicos han creado modelos detallados que muestran cómo se desarrollará el encuentro durante miles de millones de años. Primero, los halos de materia oscura que rodean ambas galaxias comenzarán a interactuar, distorsionando las órbitas de estrellas en las regiones exteriores. Luego, cuando las galaxias se acerquen lo suficiente, las fuerzas de marea gravitacionales comenzarán a arrancar brazos espirales enteros, lanzando ríos de estrellas al espacio intergaláctico. La primera pasada cercana no resultará en una fusión inmediata. En cambio, las galaxias pasarán una junto a la otra, deformándose mutuamente en formas grotescas antes de separarse temporalmente. Pero la gravedad las arrastrará de vuelta, y en el segundo encuentro, aproximadamente 2.500 millones de años después del primero, finalmente se fusionarán en una masa caótica de estrellas, gas y polvo. Ahora aquí está la pregunta que todos deberíamos estar haciéndonos. ¿Qué le sucederá a nuestro sistema solar durante este apocalipsis galáctico? Los astrofísicos nos aseguran que las probabilidades de que nuestro Sol choque directamente con otra estrella son extremadamente bajas. El espacio entre estrellas es tan vasto que incluso cuando dos galaxias se fusionan, las estrellas individuales raramente colisionan. Pero eso no significa que estaremos a salvo. Las fuerzas gravitacionales generadas durante la fusión alterarán radicalmente las órbitas de miles de millones de estrellas. Nuestro sistema solar podría ser arrojado desde su posición relativamente tranquila en los suburbios galácticos hacia el caótico centro de la nueva galaxia fusionada. O peor aún, podríamos ser expulsados completamente de la galaxia, condenados a vagar eternamente en el vacío intergaláctico, aislados de cualquier otra estrella por millones de años luz de oscuridad absoluta. Pero hay un problema aún más inmediato que la colisión galáctica misma. Los agujeros negros supermasivos en los centros de ambas galaxias eventualmente se encontrarán y comenzarán a orbitar uno al otro en una danza mortal. Sagitario. A Estrella, nuestro agujero negro con millones de masas solares,
se enfrentará al agujero negro de Andrómeda, que tiene una masa de aproximadamente 100 millones de soles. Cuando estos titanes gravitacionales finalmente se fusionen, liberarán ondas gravitacionales tan intensas que harán temblar literalmente el tejido del espacio-tiempo a través de todo el cúmulo galáctico. La energía liberada en esos momentos finales, antes de la fusión, será equivalente a la de cientos de millones de supernovas explotando simultáneamente. Cualquier sistema estelar lo suficientemente desafortunado para estar cerca de este evento será vaporizado instantáneamente por la radiación emitida. Y aquí está algo que hace que esta historia sea aún más inquietante. Las mediciones más recientes sugieren que la colisión podría comenzar antes de lo que pensábamos. En 2012, los astrónomos refinaron sus cálculos utilizando datos del Hubble y descubrieron que Andrómeda se está acercando más rápido de lo que las estimaciones anteriores habían predicho. Lo que una vez se pensó que ocurriría en 5.000 millones de años, ahora se proyecta para dentro de 1.000 millones. Y algunos modelos sugieren que los efectos gravitacionales significativos podrían comenzar a sentirse en nuestra región de la galaxia mucho antes, posiblemente dentro de 2 a 3.000 millones de años. Eso es antes de que nuestro propio Sol se convierta en una gigante roja y consuma los planetas interiores. Lo más aterrador de todo es que esta colisión galáctica no es única. En todo el universo, las galaxias están chocando constantemente, fusionándose en estructuras más grandes, en un proceso que ha estado ocurriendo desde los primeros cientos de millones de años después del Big Bang. El telescopio espacial James Webb ha capturado imágenes de docenas de galaxias en proceso de fusión, algunas de ellas tan distantes que las estamos viendo como eran cuando el universo tenía solo una fracción de su edad actual. Estas colisiones son parte del ciclo de vida natural de las galaxias, pero eso no hace que nuestro destino sea menos aterrador. Estamos viviendo en una galaxia condenada, moviéndonos inexorablemente hacia una colisión que redefinirá completamente nuestro vecindario cósmico. Y mientras tanto, Andrómeda continúa acercándose, noche tras noche, año tras año, milenio tras milenio. Puedes verla en el cielo nocturno si sabes dónde buscar, una mancha tenue de luz que contiene 1 billón de soles. Esa mancha está creciendo, expandiéndose lentamente en nuestro cielo, a medida que la distancia entre nuestras galaxias se reduce. En 100 millones de años, será visible a simple vista como una estructura enorme y brillante dominando el firmamento nocturno. Y para entonces ya será demasiado tarde para hacer cualquier cosa, excepto observar, mientras 2 titanes cósmicos chocan en el espectáculo más grandioso y aterrador que el universo puede ofrecer. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de los horrores cósmicos de nuestra galaxia, pero el último capítulo es también el más aterrador de todos. Porque cuando hablamos del futuro lejano del universo, no estamos hablando de eventos que podrían suceder o escenarios hipotéticos. Estamos hablando de un destino inevitable, matemáticamente certero, que espera no solo a nuestra galaxia, sino a todo lo que existe en el cosmos. El universo se está expandiendo, y esa expansión se está acelerando. En algún momento en el futuro distante, la Vía Láctea quedará completamente aislada en un vacío tan absoluto y frío que hará que el espacio interestelar actual parezca un hervidero de actividad. Y después de eso, cuando incluso las estrellas se apaguen
y los agujeros negros se evaporen, llegará algo peor que la muerte. Llegará la nada absoluta. La historia de este final cósmico comenzó con uno de los descubrimientos más perturbadores de la astronomía moderna. En 1998, dos equipos independientes de astrónomos estaban estudiando supernovas distantes, usándolas como candelas estándar para medir la expansión del universo. Lo que esperaban encontrar era evidencia de que la expansión se estaba desacelerando gradualmente debido a la atracción gravitacional mutua de toda la materia en el cosmos. En cambio, descubrieron algo que desafió toda expectativa lógica. El universo no solo se está expandiendo, sino que esa expansión se está acelerando. Algo está empujando el espacio mismo hacia afuera, a un ritmo cada vez más rápido. Y ese algo constituye aproximadamente el 70% de todo lo que existe. Los físicos lo llaman energía oscura, pero ese nombre solo oculta el hecho aterrorizante de que no tienen absolutamente ninguna idea de qué es o por qué está haciendo esto. Las implicaciones de la expansión acelerada son absolutamente devastadoras para el futuro de cualquier forma de vida o estructura organizada en el universo. Actualmente, nuestra galaxia y Andrómeda pueden interactuar gravitacionalmente porque están lo suficientemente cerca una de la otra. Pero a medida que el espacio se expande entre ellas más rápido de lo que la luz puede viajar, eventualmente perderán todo contacto. En aproximadamente 100.000 millones de años, todas las galaxias fuera de nuestro grupo local habrán desaparecido más allá del horizonte cósmico, sus luces desplazadas hacia el rojo hasta ser completamente indetectables. Los futuros astrónomos en Lactómeda, la galaxia fusionada resultante de nuestra colisión con Andrómeda, mirarán hacia el cielo nocturno y verán solo oscuridad absoluta más allá de su propia galaxia. Pensarán que son las únicas estructuras organizadas en todo el universo, completamente solas en un vacío infinito. Pero la soledad cósmica es solo el comienzo del horror. Dentro de 1 billón de años, incluso dentro de nuestra propia galaxia fusionada, las cosas comenzarán a deteriorarse de maneras fundamentales. La formación de estrellas se ralentizará dramáticamente a medida que el gas interestelar se agote y no haya nuevos suministros llegando de otras galaxias. Las estrellas masivas habrán quemado su combustible nuclear hace mucho tiempo, dejando atrás enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. Las estrellas de menor masa como nuestro Sol se convertirán en enanas rojas y eventualmente en enanas blancas también. La galaxia se volverá cada vez más tenue, iluminada solo por el débil resplandor de estrellas moribundas que tardarán billones de años adicionales en enfriarse completamente. En 100 billones de años, las últimas estrellas enanas rojas finalmente se apagarán y la galaxia se sumergirá en una oscuridad casi total. Solo quedará el débil calor residual de enanas blancas enfriándose y la radiación ocasional de material cayendo en agujeros negros. Pero incluso esto es temporal. Los agujeros negros, que una vez pensamos que eran eternos, eventualmente se evaporarán a través de un proceso cuántico llamado radiación de Hawking. Un agujero negro con la masa de nuestro Sol tardará 10 a la potencia 67 años en evaporarse completamente. Los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias tardarán 10 a la potencia 100 años. Estos números son tan astronómicamente grandes que desafían cualquier comprensión humana.
Si escribieras el número 10 a la potencia 100 en notación decimal, tendrías que escribir el dígito 1 seguido de 100 ceros. Después de que incluso los agujeros negros más masivos se evaporen, el universo entrará en lo que los cosmólogos llaman la era de la descomposición. Si el protón es inestable, como predicen algunas teorías de gran unificación, toda la materia restante comenzará a desintegrarse. Los átomos que han existido durante cientos de miles de millones de años simplemente se descompondrán en partículas subatómicas y radiación. En 10 a la potencia 40 años, incluso los objetos más estables como las enanas negras y los planetas habrán desaparecido, convertidos en un mar diluido de electrones, positrones, neutrinos y fotones distribuidos tan tenuemente que la temperatura del universo se acercará al cero absoluto. Y finalmente, en el futuro más distante e imaginable, incluso esas partículas restantes se dispersarán tanto que la probabilidad de que dos de ellas interactúen se vuelve esencialmente cero. El universo alcanzará un estado de máxima entropía conocido como muerte térmica. No habrá diferencias de temperatura, no habrá gradientes de energía, no habrá manera de realizar trabajo o mantener ningún tipo de estructura organizada. Será un estado de equilibrio perfecto y eternamente aburrido, donde nada puede suceder, nada cambiará jamás, y cualquier concepto de tiempo perderá todo significado. Es un final más aterrador que cualquier explosión o colapso, porque es simplemente la ausencia total de todo. Pero mientras contemplamos este destino cósmico inevitable, recordemos que estamos aquí ahora, en un momento extraordinariamente especial en la historia del universo. Existimos durante la era de las galaxias brillantes, de la formación estelar activa, de planetas habitables y vida compleja. Somos productos de 14.000 millones de años de evolución cósmica, hechos del mismo material que se forjó en los corazones de estrellas moribundas y se dispersó por explosiones de supernovas. Y a pesar de todos los horrores cósmicos que hemos explorado, desde agujeros negros despertando hasta colisiones galácticas inevitables, aquí estamos, conscientes, curiosos, capaces de contemplar los misterios del cosmos que nos rodea. Al final, tal vez el verdadero milagro no sea que el universo esté lleno de fenómenos aterradores e incomprensibles. El verdadero milagro es que criaturas como nosotros hayamos surgido en medio de todo este caos cósmico, capaces de hacer las preguntas correctas, incluso cuando las respuestas nos aterricen. Si has llegado hasta aquí, en este viaje, a través de los secretos más oscuros de nuestra galaxia, entonces ya eres parte de algo extraordinario. La búsqueda del conocimiento, la necesidad de entender, la curiosidad que nos impulsa a mirar hacia las estrellas y preguntarnos qué hay ahí afuera. Suscríbete a Vestigios Ocultos si estos misterios cósmicos han despertado algo dentro de ti, porque el universo tiene muchos más secretos esperando ser descubiertos, y nosotros apenas hemos comenzado a arañar la superficie de lo que realmente está ahí afuera, esperando en la oscuridad del espacio profundo.